puertas, esto es 2018 y estas son las imágenes del día. Estamos viendo las imágenes que se registraron durante el allanamiento a las casas de Jaime Yoshiyama Tanaka y Augusto Bedoya Camere, dispuestas por la Fiscalía de Lavado de Activos. Esto por las declaraciones de Jorge Barata, en las que señala haber financiado la campaña de Keiko Fujimori en el año 2011, a quienes habría entregado $1.200.000 precisamente a Yoshiyama y a Bedoya. Estas son las imágenes, entonces estamos viendo el momento en que el equipo de fiscales ingresa, algún movimiento al interior también, y luego se ve los ambientes al interior de las viviendas y lo que finalmente terminan retirando de estos domicilios. Sobre esto hubo reacciones a lo largo de todo el día. Miguel Torres, por ejemplo, dijo: Toledo escapa del Perú, no pasa nada. PPK se niega a ir a Lavallato, no pasa nada. Expresidentes y exalcaldesas sindicados por temas de corrupción, no pasa nada. Fuerza Popular lucha contra la corrupción y ahí sí, allanamientos, miles de citaciones, incautaciones, etcétera. Más claro, Héctor Becerril también protestó por esto, por lo que han considerado es un abuso en contra de Fuerza Popular. Becerril dijo: el fiscal blindador Pablo Sánchez ya ni vergüenza tiene, ordena allanamiento selectivo a casa de Yoshiyama, se hace loco con la casa de Susana de la Puente, la amiga íntima y cómplice de PPK. Lourdes Alcorta también se pronunció desde la bancada naranja. Es curioso que deciden allanar la casa de quien de manera inmediata se ha puesto a disposición de la Fiscalía. Jaime Yoshiyama, al enterarse de la declaración de Barata, regresó al Perú. Además, varios periodistas y conductores de noticias lo acusaron de huir. Pero ¿y los otros mencionados?, se pregunta Lourdes Alcorta. Y sobre esto y más vamos a conversar esta noche con el congresista Salvador Heresi, vocero alterno de la bancada de Peruanos por el Cambio, quien ha presidido el día de hoy además una reunión sumamente importante que ha tenido como resultado la aprobación de este decreto que va a sustituir al famoso 003. Es un decreto mejorado, es un decreto que va a permitir, digamos, no detener la actividad productiva, la actividad económica, que es lo que sucedía con el anterior, sin que esto implique que no se luche contra la corrupción y que haya sanciones, las sanciones que corresponden a quienes ofrecieron sobornos, pagaron coimas, se adjudicaron irregularmente obras en el aparato estatal. De esto vamos a hablar más adelante con él. Ustedes han visto las imágenes de estos allanamientos. Esto es una reacción inmediata de la Fiscalía que investiga el caso de Keiko Fujimori. Hay que destacar una cosa antes de presentar al congresista Heresi. La Fiscalía ha aclarado que este allanamiento se produce a pedido del fiscal José Domingo Pérez. Él lleva el caso de Keiko, no lleva a los otros, y es el fiscal que le ha pedido al juzgado que se permita hacer este allanamiento. Entonces el juzgado le ha dicho: ok, fiscal, si usted considera mérito hacerlo y ha presentado su solicitud correctamente, proceda. Este es un tema que compete a una fiscalía que ve un caso en particular. La fiscalía nos ha enviado información sobre esto para que no se diga que se actuó de manera discrecional, pero igual es válido el reclamo de Fuerza Popular porque dicen: oye, celeridad con nosotros, pero con los demás, ¿qué pasó? Salvador Heresi nos puede quizá contestar a esta pregunta. Bienvenido, muchas gracias, congresista. Muchas gracias por la invitación, Mávila, un placer conversar contigo. ¿Está la Fiscalía siendo injusta? Es decir, ¿está tratando a Keiko Fujimori con una mano dura, firme, y sin embargo, en el caso de lo que ha sucedido, por ejemplo, con los aportes de Odebrecht a través de Susana de la Puente al partido Peruanos por el Cambio, no ha sido lo mismo? Yo creo que en primer lugar hay que partir de una regla en un Estado democrático, en un Estado de Derecho, y es el respeto a las instituciones y el respeto al Ministerio Público y a las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público. Ahora, uno puede discrepar respecto a determinadas medidas en tanto puede uno considerarlas no tan efectivas, ¿no? Por ejemplo, el allanamiento es autorizado por un juez. Además, hay que observar una cosa: se le echa la culpa al Ministerio Público, pero el allanamiento es autorizado por un juez. Es como cuando un fiscal pide el levantamiento del secreto bancario al fiscal de la Nación y el fiscal de la Nación lo deniega, porque porque siendo un derecho constitucional la inviolabilidad del domicilio, el juez podría haber denegado el petitorio del fiscal. En este caso no lo denegó. O sea que más que al Ministerio Público también hay una responsabilidad del Poder Judicial. Ahora bien, analizando... Claro, la Fiscalía solicita, acá tengo el texto, permítame, el texto sí, que me envía la Fiscalía,
y que dice exactamente lo siguiente. Fiscalía de Lavado de Activos logra que se confirme la resolución judicial que declaró fundada la medida de allanamiento y registro domiciliario de bienes inmuebles de 2 locales partidarios de Fuerza Popular en diciembre pasado en los distritos del Cercado de Lima. Esta fue la decisión de la Sala Penal de Apelaciones, ante la cual el fiscal superior Rafael Vela sustentó en segunda instancia la apelación presentada por el partido Fuerza Popular, que parece que al final el juzgado también le ha vuelto a otorgar la razón. Resolución judicial ha sido. Claro, y dice, como lo establece en el ordenamiento jurídico, el fiscal solo puede imponer estas diligencias a quienes se encuentran incorporados dentro de una investigación y con no contra aquellos a quienes él no investiga. Este sería el caso particularísimo de lo que ha ocurrido el día de hoy. Así es. Entonces, es una decisión, una solicitud del fiscal con la autorización del Poder Judicial. Yo pienso que quien no la debe, no la teme. La persona que está limpia no debe temer ningún tipo de acción ni actividad del Ministerio Público como titular de la acción penal ni del Poder Judicial. Creo que son fundados los reclamos desde el punto de vista político de los colegas de Fuerza Popular, porque hay otras personas que también han sido mencionadas por Barata, que no han sufrido la misma medida. Susana de la Puente, por ejemplo. Por ejemplo, o el caso de Luis Alba Castro, o el caso de otros políticos que han sido, Susana Villarán. Y cada fiscal tiene una autonomía, tiene una estrategia. Es evidente que seguramente en los próximos días se van a adoptar otro tipo de medidas con otros políticos, y yo realmente confío en la seriedad del fiscal de la Nación, confío en su ponderación y confío también en el Ministerio Público. Creo que debemos hacer siempre un llamado a quienes están en el Ministerio Público y en el Poder Judicial a no dejarse ganar por los titulares, por los flashes de los medios de comunicación, sino de hacer su trabajo con la ponderación que corresponde, porque este tema de Odebrecht es un tema muy serio, que es un tema de corrupción que involucra casi toda la clase política de manera transversal, que afecta la moral pública, que afecta el alma nacional, pero también afecta la economía de nuestro país y su imagen internacional. Usted ha dicho algo interesante. Bueno, el que no la debe no la teme, es importante que la Fiscalía haga su trabajo y hay que respetar los fueros. El caso de Susana de la Puente. Susana de la Puente debería dejar la embajada en Londres y ponerse, digamos, a disposición, sobre todo porque estamos hablando no de una persona que en su momento, como lo dijo Mercedes Araoz, participó justamente en el levantamiento de los fondos para la campaña de Pedro Pablo Kuczynski, sino que a diferencia de Yoshiyama y del señor Bedoya, hoy ocupa un puesto importante, representa al país como embajadora en el Reino Unido. Yo creo que el presidente, conjuntamente con la canciller, están haciendo las evaluaciones del caso con la ponderación y, por supuesto, conociendo la versión de la señora Susana de la Puente, a adoptar las medidas que correspondan en salvaguarda de la imagen internacional y también de la imagen del gobierno. La señora Susana de la Puente ha manifestado públicamente que está... se pone a disposición de la Fiscalía, ¿cierto? Se pone a disposición de la justicia. No debemos olvidar también que hay un tema de principio constitucional de presunción de inocencia y por lo tanto las aseveraciones del señor Barata tienen que ser probadas, ¿no? Evidentemente son graves las acusaciones que él hace en cuanto al financiamiento de campañas electorales con dineros de una caja negra, ¿no? Claro, al comportamiento que tiene un gobierno como el del presidente Kuczynski. Recordemos al inicio, cuando salta el escándalo de este asesor en el Ministerio de Salud, de este funcionario, Moreno, exacto. Una vez que se conoce que este señor estaba lucrando, sacándole la vuelta al sector salud, o que pretendía sacarle la vuelta a través de un negocio particular, digamos, aprovechando su posición dentro del aparato estatal, lo que se hizo fue separarlo del cargo hasta que se proceda con las investigaciones. La pregunta es, ¿por qué no separar a Susana de la Puente hasta que se aclaren las investigaciones, siguiendo la misma ruta? Claro, no, además... En el caso del señor Moreno había una grabación que era groseramente, decía que era una mina. En el caso de Susana de la Puente hay la declaración de un delator. Sí, claro, pero no ha habido una conducta en la trayectoria además personal de Susana de la Puente que uno pueda decir esta es una persona de mal.
yo he conocido de Susana de la Puente, que es una mujer, una persona de bien. Entonces, creo que hace bien el gobierno en esperar que ella seguramente tenga una comunicación con el presidente, con la Cancillería. ¿Es ella la que pone las condiciones o es el gobierno el que va a tomar la decisión de lo que sucede con la embajadora? No es un tema de condiciones, es un tema, creo que hay que tomar conocimiento de la situación para que el gobierno tome con la tranquilidad que corresponde las decisiones que corresponden. Pero no ha tomado conocimiento el gobierno de la situación porque Barat ha sido clarísimo. Ha hablado de montos, ha hablado de un nombre y luego incluso habló de un emisario ya identificado por el diario La República en una investigación que se publicó. Claro, ahora, este es un tema... Entonces, el tema es complejo. Es un tema, claro, el momento político, usted acaba de decir, hay un golpe moral a la clase política. Y al alma nacional, porque todo el mundo... Yo me siento sinceramente deprimido como político, porque lamentablemente todos pagamos esta situación en el cual existe un desprecio nacional por los políticos en el Perú y se debe a todo este escándalo. Y creo que me corresponde a mí, dentro de un marco autocrítico y dentro de un marco también de buscar que en el Perú se hagan las cosas correctamente, de no entrar al terreno del linchamiento, porque eso es muy fácil. Esa es la posición más cómoda, la posición de los políticos que dicen Odebrecht es una empresa corrupta, hay que destruirla, hay que fusilarlo sin juicio. Entonces, creo que hay que cumplir con los procesos. Hay graves acusaciones que tienen que ser investigadas. Estoy convencido que el presidente tomará la decisión más justa y que corresponda a la imagen del Perú, pero no condenemos a las personas antes de que sean investigadas. No los condenemos, pero demostremos que estamos dispuestos a comparecer ante la justicia. El presidente ha tenido problemas por este retraso, esta postergación con la Comisión Lavallato. Eso es evidente. Finalmente ya otorgó una fecha, pero nos ha hecho padecer en esta postergación y la telenovela se alargó más de lo necesario, porque él pudo hacerlo inicialmente y nos evitábamos muchísimos problemas y muchos malos momentos. En el caso de Susana de la Puente, le vuelvo a decir, usted me dice, se está meditando, se está evaluando, ¿no debería actuarse con celeridad? Sí, claro. Es decir, que haya una persona que asuma la embajada y decirle, Susana, ven y aclara eso ya. Además, creo con honestidad que debería ya el gobierno, a partir de las próximas horas, tener una posición. Es decir, claro, y exponerla, y la canciller ya debería exponerla, porque es legítimo, creo que es legítimo que la gente piense que ante una acusación como la que se ha hecho la señora de la Puente por una cuestión de someterse a las investigaciones, de una imputación grave, además debería por ayudar al gobierno de dar un paso al costado. Pero ese es un tema que, como vuelvo a repetir, yo estoy convencido que el presidente está evaluando. Ahora, en el tema ¿Usted lo hubiera hecho ya? En el tema, bueno, no me toca a mí tomar la decisión en ese sentido, pero permíteme comentar sobre algo que has hablado, que es bien interesante, sobre el tema de Lavallato. El tema de la legitimidad que tiene ya la Comisión Lavallato, ¿no? Porque todos los integrantes de Lavallato, más allá de que Rosa María Bartra presida o no presida la comisión, que es una posición que algunos congresistas han señalado que ya no debería presidir, todos los miembros de la Comisión Lavallato tienen alguna u otra situación de conflicto de intereses por el hecho de que sus líderes están siendo investigados. Entonces no tiene, de verdad, con toda honestidad para la ciudadanía, por todos los integrantes de Lavallato, salvo Acción Popular, que no, porque ni la izquierda se salva, porque ni la izquierda se salva. De Acción Popular estamos hablando de Víctor Andrés García Belaúnde y estamos hablando del Lescano, pero ellos me parece que en algún momento también fueron parte del gobierno de Toledo. Claro. Entonces, es decir, si uno empieza a revisar la historia de cada uno de los componentes, digamos, hay una responsabilidad política. Nadie tendría que investigar. Entonces, ¿usted sería de la idea de cerrar la comisión? Yo creo que, o sea, de verdad, la Comisión Lavallato se ha convertido en una caja de resonancia negativa que genera ruido
en donde todos los que están participando ahí tienen algo que deberle a la sociedad, ni la izquierda se salva, o sea, porque, y con todo el cariño y respeto que le tengo a Marisa y a Indira Wilca, o sea, todos los temas de los peajes se les pasaron por sus narices y no se dieron cuenta. ¿Pero dónde está la presunción de inocencia que me acaba de No, perdón, es que no. Acá hay un tema relacionado a concesiones. En el caso, y lo digo con mucha pena porque tengo aprecio por Susana Villarán, en el caso de Susana Villarán es funcionaria pública. Susana Villarán, al parecer, recibe dineros cuando era alcaldesa de Lima, y a partir, además, y hay una línea de acción que tiene que ver con donaciones para la revocatoria de la campaña del 2014 y concesiones que se dan de peajes que los vecinos de Lima estamos pagando, ¿no? Claro, 6 soles, por ejemplo, en evitamiento. Es el argumento de la presidencia. Entonces, de esa comisión. Es decir, yo lo que se investiga, perdónenme la interrupción, se investiga actos de corrupción, relación entre aportes, en cualquier caso, o pagos hechos por Odebrecht para hacerse de obra pública. Por eso le vuelvo. Eso podría ser materia de investigación de otra. Lavallato perdió legitimidad. O sea, yo creo que Lavallato, la mayoría de los integrantes de Lavallato tienen sus líderes políticos mucho que responder ante la justicia en nuestro país. Y que Lavallato, lejos de ser un elemento que favorece a la investigación, se ha convertido en un elemento de distorsión al proceso de investigación y de lucha contra la corrupción. Pero si usted dice, los líderes tienen mucho que responder, está incluyendo al presidente. Pero por supuesto, además el presidente es el primero en decir, yo estoy acá para que me investiguen. Yo voy a Lavallato y voy a responder ante la Comisión Lavallato. Pero el presidente ha legitimado Lavallato al asistir. Sí, y yo creo que lo hace con la mejor buena voluntad de demostrar que tiene una conducta transparente, pero a mi entender, con todo respeto a la decisión del presidente, y porque además creo que es un gesto ante la opinión pública el de dar la cara, que creo que es importante, analicemos la Comisión Lavallato, o sea, más allá de la conducta del presidente. ¿Usted la desactivaría? Yo creo que perdió legitimidad. Le preguntamos a los ciudadanos. ¿De qué forma traducimos yo creo que deberíamos dejar la investigación al 100% a cargo del Ministerio Público del Poder Judicial, para que dentro de la autonomía y de las facultades constitucionales que tienen para hacer las investigaciones, se encarguen de la dirección de una investigación que involucra a toda la clase política. Renunciar a la presidencia igual ha perdido legitimidad. Yo no le pediría, yo no le pediría a Rosa María Bartra la renuncia, porque mi posición personal, y la he manifestado al interior de mi bancada, es que más allá del tema de la presidencia de Rosa María Bartra, hay un problema de legitimidad de los actores. O sea, Peruanos por el Cambio tiene investigado al presidente de la República. El partido aprista tiene una serie de situaciones que también tiene que aclarar. La izquierda también, Fuerza Popular también. Entonces, nos estamos investigando entre nosotros mismos. Eso es el mensaje que le estamos dando a la opinión pública. Entonces yo considero personalmente que Lavallato ha perdido absoluta legitimidad frente a la opinión ante el ciudadano. Y cuando se investigan a ustedes mismos, ¿no hay garantía de transparencia? No, porque ¿qué sucede? Que hoy día tengo que discrepar con mi colega y amigo Miguel Torres cuando pone su... ¿Cómo pone? Dice que hay denuncias contra tal y contra tal y contra tal. Porque ojo, está incluyendo a todos. Entonces, de alguna manera usted también ellos que luchan contra la corrupción son los únicos investigados por Dios. Han recibido un palo 200 verdes para su campaña de Odebrecht. O sea, hay que ser bien... Bueno, Keiko lideraba las encuestas. Ustedes recibieron 300.000. Por eso te digo, entonces, pero tiene que investigarse. No pueden decir, no, ¿por qué me allanan los locales? Salen... Todo el mundo va a ser investigado acá. El Ministerio Público, evidentemente, yo tengo la absoluta confianza de que cada fiscal tiene sus estrategias de acción y van a llegar al fondo del asunto. Y además todavía faltan más declaraciones de Barata en torno a otros aportes, a otras campañas, a otros personajes políticos, porque inclusive tengo información de que hay congresistas o excongresistas que fueron financiados en sus campañas por la empresa Odebrecht.
Muy bien, congresista, vamos a continuar, no se va a escapar, porque el día de ayer, Héctor Becerril estuvo con nosotros, hizo aquí una aseveración bastante seria. No sé si tenemos ese byte antes de irnos a la pausa, lo que dijo acerca de lo que estaba haciendo el gobierno con los denominados Avengers. De qué manera el gobierno, según Héctor Becerril, estaba desmembrando, partiendo al Partido Naranja. Lo que está haciendo el Ejecutivo es ofrecer a los congresistas, y te lo digo con conocimiento total de causa, prebendas que son obras para las regiones, tanto para los gobiernos regionales como municipales, y ellos, deslumbrados por la cantidad de obras que le están dando, entonces optan, digamos, por ir a formar parte del Partido Peruanos por el Cambio. Cuando se produjo el 21 de diciembre esta vacancia, entonces colegas que fueron tentados también para salir de la bancada y no fueron, manifestaron de que les habían ofrecido 30 millones en obras para diferentes regiones. ¿Quiénes dijeron eso? No te voy a dar el nombre de los colegas en realidad. ¿El gobierno está comprando congresistas? Hablaremos con Salvador Eresi después de esta pausa. Y la pregunta que quedó en el aire es si el gobierno, como dice Héctor Becerril, está en efecto comprando congresistas de Fuerza Popular para poder bloquear cualquier posibilidad o intento de vacancia desde el Congreso. Congresista. Bueno, yo rechazo esa afirmación por completo. Me parece que el problema es un problema interno dentro de Fuerza Popular. Y hoy día lo conversaba con algunos colegas de Fuerza Popular y ellos más o menos manifestaban este argumento. Y yo les decía con toda digamos, naturalidad y con toda sinceridad que a mí me parece que Fuerza Popular debiera también hacer un ejercicio autocrítico, ¿no? O sea, siempre cuando alguien renuncia a un partido político, el que renuncia es un traidor. Y el que se queda son los buenos de la película. Y no necesariamente sucede eso, sino que hay problemas de liderazgo, problemas de conducción. Yo debo reconocer el inmenso esfuerzo político que hizo, a diferencia de su padre, Keiko Fujimori, en hacer un partido político. Pero en los últimos meses, desde que PPK está en el gobierno, hemos escuchado a Keiko a través solamente de las redes sociales, mensajes enlatados, mandado por Twitter o mandado por Facebook, pero no una entrevista o algún pronunciamiento en vivo, en directo, donde interactúe con los periodistas y dé posiciones o se reúna con el gobierno como líder de la oposición para ver, porque un líder de la oposición del siglo XXI no es un líder que se encierra en su casa, sino es un líder que busca y dice: señor presidente, acá estoy, ¿qué podemos hacer? Estas son nuestras críticas, estas son nuestras propuestas. A mí me parece que entonces allí, de estas conductas que son reales, todo el mundo las ve, se manifiesta un problema de liderazgo dentro de Fuerza Popular que el señor Kenji Fujimori comienza a asumir con una conducta más proactiva. No ha dejado de tener una conducta crítica con el gobierno, pero es obvio que al elector, al ciudadano que nos está mirando, lo que le interesa no es ver las peleas de los políticos, sino que los políticos trabajen para resolver sus problemas. Entonces se malinterpreta que el presidente se reúna con un grupo de congresistas, no solamente el grupo de los Avengers o el grupo de Kenji Fujimori, sino con congresistas de todas las fuerzas políticas. Por ejemplo, hoy día el gobierno ha inaugurado unas obras en mi distrito, en San Miguel. Yo he trabajado en la gestión para que puedan hacerse estas obras. Sin embargo, en la inauguración de la obra yo no he estado presente, sino ha estado presente el ministro de Vivienda y la congresista Cecilia Chacón. Entonces, y esto no significa pues que Cecilia Chacón, que ha sido invitada a una actividad por el alcalde de San Miguel, tenga alguna relación con el gobierno. Pero la invitó el alcalde de San Miguel, no la invitó el presidente. Pero claro, pero es un evento en el cual se está inaugurando una obra que es financiada por el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, ahora, permítame dos hay situaciones que se buscan y se malinterpretan las cosas. Falta de liderazgo en Fuerza Popular, y esta falta de liderazgo ha sido aprovechada por Kenji Fujimori. Eso es lo que me acaba de decir. En el caso de Peruanos por el Cambio, ustedes han perdido 3 congresistas. Proporcionalmente, digamos, si vemos el tamaño de Fuerza Popular y el tamaño de la bancada de Peruanos por el Cambio, ¿cuál sería la autocrítica
la mentira del presidente sobre el indulto? A ver, yo creo que en primer lugar Gino Costa, Alberto Belaunde y Vicente Ceballos están más cerca que lejos de nuestra bancada. El día de hoy, por cierto, en la reunión de la sesión conjunta de las comisiones de Economía y Justicia, Gino Costa tuvo una intervención brillante en el tema de la defensa de la propuesta del Poder Ejecutivo en materia de la colaboración eficaz. ¿Pero por qué se fueron? Es la pregunta. Evidentemente ellos han tenido una discrepancia con la forma, o sea, no con la facultad que tiene el presidente, porque el presidente había en conversaciones, digamos, informales con los congresistas comentado su deseo de evaluar el tema del indulto. O sea, no fue una cosa que no se esperara, pero el hecho de que se haya producido 3 días después de que se votó lo de la vacancia, les pareció a estos 3 congresistas que no era la forma, que no era el buen mensaje, que ha dicho, y lo cual es además muy respetable que era por parte de ellos. La repregunta es, Kenji Fujimori ha mantenido su posición crítica con el gobierno. ¿De qué manera? Mira, ha habido en el Congreso votaciones en las que Kenji Fujimori ha votado en contra. No después de la vacancia. ¿Y del indulto? Creo que en este momento, no después de la vacancia y del indulto, me parece que hay, en el caso de Kenji Fujimori, la búsqueda de una consolidación de la estabilidad de la gobernabilidad de nuestro país. Kenji Fujimori es un aliado del gobierno. No creo que sea un aliado, yo creo que es un político joven que entiende que estar en la posición no significa quitarle gobernabilidad a nuestro país. Yo creo que no va a haber... Pero en cualquier caso no ha habido ninguna posición crítica. Pero todavía no ha terminado el gobierno, o sea que en algún momento seguramente la hará. Pero usted me dijo que ha mantenido la posición crítica. No, vuelvo a repetir, a ver. No la ha mantenido. No es un juego de palabras. ¿No? Él tiene, y lo ha manifestado más públicamente, una posición crítica, constructiva con respecto al gobierno. Y en este preciso momento, según lo que hemos leído y según he visto sus declaraciones, porque no he tenido la oportunidad de conversar personalmente con Kenji Fujimori, veo que hay una conducta en aras de consolidar el tema de la gobernabilidad, que creo que es mucho más importante en estos momentos por el país, por nuestros ciudadanos, que demandan soluciones a sus problemas y que ven el escenario político como una especie de campo de batalla en donde los políticos se desangran, se dicen de todo, los calificativos de más alto calibre, y en realidad pues estamos dando un pésimo mensaje a la ciudadanía. Entonces yo creo que le voy a pedir vale posiciones como por ejemplo en Alianza por el Progreso tiene una posición crítica con el gobierno. Marisol Espinosa en las sesiones... Están por la vacancia, parece, ¿no? Bueno, César Villanueva está coordinando eso. Bueno, vamos a ver la decisión de APP, pero digamos, Alianza por el Progreso hoy día, por ejemplo, ha votado a favor del dictamen, entonces, y tiene una posición crítica, entonces, y el Partido Aprista también, entonces, tiene también una posición crítica, pero el día de hoy ha votado a favor. Creo que debemos confluir todas las voces que ponderadas de la política de nuestro país, de convocar a la ponderación y hacer un llamado para, dentro de nuestras discrepancias, ponernos de acuerdo pensando primero en el país. Sí, bueno, el día de ayer le decía, le permitía unos minutos, le robaba unos minutos, el congresista Becerril hizo esta acusación y además, más que acusación, lanzó esta hipótesis y nos dijo, ustedes que son periodistas, investiguen casualidades. Incluso él dijo que antes de la votación de la vacancia del 29-21 de diciembre, ya había gente del partido, ya había congresistas de Fuerza Popular que internamente habían revelado una propuesta de 30 millones que saldrían del gobierno central para apoyar obras en sus regiones. Uno nota que la mayoría de los Avengers son justamente congresistas del interior. Es decir, por ahí hay una primera coincidencia. Y hoy hicimos el trabajo que nos pidió el señor Becerril y empezamos a encontrar otras coincidencias. Por ejemplo, tenemos esta publicación que se hace desde Foro TV Puno el 21 de febrero, al poco tiempo de que Lucio Ávila Rojas se integrara al grupo de Kenji Fujimori y dejara las filas de Fuerza Popular. Esto es lo que escribió
Foro TV Puno. Ustedes recordarán estos selfies que se tomó Kenji Fujimori en el avión presidencial cuando iba con Lucio Ávila justamente para supervisar obras en esta región del país. Y decía, PPK llega a Puno y anunciará que plantas de tratamiento, esa es la publicación, las construirá directamente el gobierno central. El congresista Ávila Rojas, en diálogo con Foro TV, al tiempo de explicar las razones por las cuales renunció a la bancada de Fuerza Popular, aseguró que este jueves el presidente de la República anunciará en Puno que las plantas de tratamiento las ejecutará directamente el gobierno central. Dejó entrever que esta sería la condición o motivo principal de su renuncia a Fuerza Popular: no estar en la oposición, apostar por la gobernabilidad y lograr proyectos a favor de mi tierra, señaló resueltamente el parlamentario puneño. Y luego hemos encontrado una más, esta vez del congresista Clayton Galván. Clayton Galván, también a un medio local, dice que garantiza más de 110 millones para hospitales, otro Avenger. La publicación es la siguiente, dice: luego del segundo semestre del año fiscal 2017, el congresista Galván, como miembro titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, ha logrado mantener y garantizar más de 110 millones de soles, puesto que este presupuesto iba a ser devuelto al erario nacional debido a la dejadez de nuestras autoridades. Se refiere a la dejadez de las autoridades regionales, que no han logrado finalmente concretar los proyectos en el mejoramiento de los hospitales. Dice, pasado el fin de semana, el parlamentario sostuvo una reunión con el ministro de Salud, Abel Salinas. Tiene la publicación porque ahí se ve la foto donde está el ministro, ¿no?, el flamante ministro de Salud, junto con el congresista Avenger Clayton Galván y con el gobernador regional de Pasco, Teodulo Quispe, para agilizar la transferencia en cuanto a los presupuestos. El padre de la patria, por su lado, aseveró que su despacho estará atento para que este presupuesto sea usado eficientemente y no caiga en manos de la corrupción, y así contribuir en garantizar el buen uso de los recursos públicos. ¿Coincidencia? A ver, a mí me parece que la posición que están adoptando estos congresistas de haber salido de Fuerza Popular es pensar en sus comunidades, o sea, los congresistas que son electos por ¿Y las comunidades se benefician cuando el congresista está del lado del gobierno central? No. Yo no creo que los gobiernos deban hacer las cosas en función de la lealtad del congresista. Claro. O sea, un gobierno del voto del congresista, para ponerlo. Un gobierno gobierna para todos, y por lo tanto, si el presidente va a Puno, va con todos los congresistas puneños. Si el presidente va a Piura, va con todos los congresistas piuranos. Si el presidente va a Junín, va... Y claro, la representación es nacional. Ha habido momentos en los que yo he tenido oportunidad de viajar con congresistas con el presidente y con congresistas de la izquierda. No voy a mencionar nombres para no herir susceptibilidades, pero... Permítame un minuto, creo que tenemos una llamada telefónica que no queremos perder desde... Encantado. Maritza García está con nosotros, ¿no? Una justamente de las congresistas que integra el bloque de Kenji, para responder a lo que dijo el día de ayer Héctor Becerril. Maritza, buenas noches, la escuchamos. Muy buenas noches, Mabel, ¿cómo está usted? Sí, díganos por favor, en base a estos dos ejemplos, ¿podría tener asidero la hipótesis lanzada el día de ayer por Héctor Becerril? Es decir, ¿ustedes están con el gobierno a cambio de que este gobierno ejecute obras en sus regiones? Rechazo categóricamente todas las aseveraciones propaladas en los diferentes medios de comunicación por el congresista Becerril. En principio hay que recordarle al congresista Becerril que nosotros hemos sido elegidos para fiscalizar y para gestionar, para solucionar la problemática social que hay en nuestras regiones. Así que no es nada nuevo que nosotros como congresistas estemos haciendo gestión para solucionar las demandas que tiene nuestra población. No sé de dónde le parece extraño que nosotros como congresistas podamos hacer gestión, si también la hacen ellos. ¿Cuál es lo raro? ¿Cuál es lo extraño? Acabo de escuchar al congresista Eresi, que acaba de señalar que la congresista Chacón ha estado también con un ministro inaugurando unas obras. ¿Qué de malo tiene eso? Primero fue supuestamente la negociación con el indulto, ahora ya cambió de parecer. A ver, pero en el caso concreto de Lucio Ávila, ellos se jactan justamente de eso. Por ejemplo, Lucio Ávila dice no estar en la oposición y apoyar a la gobernabilidad, lograr proyectos a
a favor de mi tierra, dejando entrever que uno de los argumentos para dejar el bloque de Keiko fue precisamente la posibilidad de que el gobierno central construyera directamente estas obras en Puno, estas plantas de tratamiento. El viaje, recordemos, se frustra. ¿Recuerda usted, Marisa? Se frustra por mal tiempo. El presidente no llega a viajar, pero sí están en el avión presidencial Lucio Ávila, Kenji Fujimori y el presidente Kuczynski. En cualquier caso, usted descarta cualquier oferta también del gobierno para apoyarlos en la gestión de sus obras. ¿Ha habido diálogos, por lo menos, en ese sentido, o no? No ha habido ningún tipo de diálogo en ese sentido, y yo creo que se trata de proyectos canalizados. Los proyectos precisamente de Puno son proyectos que ya están canalizados. Sencillamente es la invitación para ir e inaugurar, pero no significa que la gestión sea o no del congresista Lucio. En mi caso, cuando hemos ido a Tumbes, la gestión ya estaba realizada y nosotros hemos ido únicamente a acompañar al presidente y a darle la seguridad, la gobernabilidad que el presidente requiere para la inauguración de las obras. No es nada extraño. Yo no sé por qué tanta bulla hace Becerril cuando ellos también lo hacen. Correcto, congresista Maritza García. Gracias por estar con nosotros esta noche a través de la línea telefónica. Muy bien, es la respuesta entonces también de la bancada oficialista. Sí, claro, nosotros no entramos en ese juego. Me parece perverso de estar ofreciendo prebendas a cambio de votos. A mí me parece que cualquier representante, sea de oposición o de gobierno, tiene en su mente, creo que por algo estamos en política, el servicio a su comunidad, que es lo principal. O sea, la razón de ser de nuestra participación en el Congreso es apoyar a nuestra gente, ¿no? Hoy día yo me siento feliz, por ejemplo, de que se hayan inaugurado unas obras en el distrito donde yo fui alcalde, gestiones que realicé personalmente con el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, en su época, y el ministro Trujillo, y posteriormente con Carlos Brus. Sin embargo, no estamos nosotros trabajando para salir en la foto, estamos trabajando para que nuestras poblaciones progresen, y en buena hora que el alcalde de San Miguel haya inaugurado la obra con el ministro de Vivienda y nos ha acompañado, engalanado la cita en San Miguel, Cecilia Chacón, por cierto. Una última pregunta, porque ya me toca despedirlo por el tiempo. El tema del decreto que va a sustituir al 003, que era un pedido desde la academia, un pedido desde el gobierno, la ministra Cooper había insistido, habían advertido de lo peligroso que era seguir postergando el debate para emitir un decreto que, de acuerdo a las opiniones que hemos podido recoger de entre varios economistas destacados, por ejemplo Roberto Abusada, entre Alonso Segura, entre otros, corrige de alguna manera los errores o las carencias que pudo tener el anterior. Esto finalmente se ha conseguido, y se ha conseguido en un plazo que a usted le parece correcto, es decir, ¿se pudo dialogar con Fuerza Popular sobre eso? Absolutamente. Quiero en primer lugar agradecer como presidente de la Comisión de Justicia la buena disposición que ha habido de todas las fuerzas políticas del Congreso. Nos hemos reunido en 7 sesiones de trabajo de las 2 comisiones en época de receso, para discutir un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió con carácter de urgente. Y han habido más de 50 aportes de todas las bancadas que han sido incorporados a este proyecto, de manera tal que sale con una legitimidad este proyecto que es fruto del consenso, y debo en este caso de reconocer que Fuerza Popular ha sido un factor muy importante para la aprobación de este proyecto de ley, sin perjuicio, por supuesto, de las bancadas de Alianza por el Progreso, el Partido Aprista y otras, las Peruanos por el Cambio, que han estado a favor del proyecto y que todas han contribuido a mejorar la norma. ¿Qué busca la norma? La norma lo que busca es, primero, que el Estado se pueda asegurar a través de fideicomisos el pago de la reparación civil por parte de las empresas que ya se confesaron corruptas o las que en el futuro eventualmente puedan ser consideradas y condenadas como corruptas. 2, hemos asegurado la cadena de pagos, estableciendo una prioridad a los trabajadores que han sido los grandes perjudicados y a los pequeños proveedores para que no quiebren. Tercero, el tema de la colaboración eficaz que se busca fortalecer. Para las empresas. Sí, o sea, y que incluye ahora a las empresas, ¿no? O sea, se está estableciendo un mecanismo por el cual
es como se llama delación premiada, por la cual el tema de la colaboración eficaz evidentemente funciona así y permite ir al fondo del tema en la lucha contra la corrupción. A mí me parece que es una norma bien interesante, bastante técnica de exponer, yo la estoy exponiendo en sus rasgos generales. Bueno, vamos a tener al economista Elmer Cuba más adelante, con él vamos a entrar la Contraloría General de la República va a tener un control concurrente dentro del tema de la ejecución de la norma, así que me parece Pero en cualquier caso es una buena noticia en medio de la situación política. Es una norma mucho mejor que el decreto de urgencia 003. Y ahora, esta sí es la del estribo, le prometo, y lo dejo salir. Feliz yo. Martín Vizcarra, en caso el presidente fuera vacado, ¿Martín Vizcarra asumiría la presidencia, como se dice, que ya hay un pacto con el fujimorismo para mantenerlo en el cargo? Mire, Mávila, yo le tengo un gran aprecio personal al señor Vizcarra, a nuestro vicepresidente, pero no puedo comentar un escenario que no comparto y creo que no se va a dar, que es de la vacancia del presidente Kuczynski. ¿El silencio de Vizcarra no lo hace sospechar que él tiene un camino propio, independiente del presidente Kuczynski? No lo veo así, me parece que uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Me parece que es bueno que una persona mantenga la ponderación en este momento de dificultad. Le toca su rol de embajador y creo que Mercedes Arauz, como presidenta del Consejo de Ministros y parte ejecutiva fundamental, le está dando un tono interesante, tanto así que Meche está subiendo en las encuestas, ¿no? Desconoce sobre estos rumores que dicen que el fujimorismo ya le habría ofrecido esa estabilidad para la continuidad a Martín Vizcarra en caso que él asuma después de una vacancia eventual al presidente. Nuestros colegas de Fuerza Popular públicamente, que ellos buscan la vacancia. O cuando buscaron la vacancia ellos iban a generar un escenario de gobernabilidad respaldando a Vizcarra. Pero una complacencia con esa propuesta por parte de Martín Vizcarra no es de conocimiento de ustedes. Nosotros yo no tengo conocimiento, inclusive cuando fue la primera vacancia salieron juntos en el mensaje a la Nación el presidente de la República con sus dos vicepresidentes, de manera tal que no entremos al terreno de las especulaciones. Gracias, congresista. Creo que vamos a tener PPK para rato. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con lo anunciado. Elmer Cuba está con nosotros para hablar del 003, este decreto que lo sustituye y que en teoría va a ofrecer una serie de ventajas para poder manejar los casos de corrupción sin afectar la economía de nuestro país.